Vasco del grupo ICSA y bueno, ellos trabajan fundamentalmente en procesamiento del lenguaje natural, pero forman parte también, junto con la Universidad Pompeu Fabra y con la Universidad de Vigo, del Clarín Knowledge Center, bueno, pues del cual el laboratorio también forma parte. Así que bueno, pues nos va a hablar un poquito de esta iniciativa y de todo lo que están haciendo en su grupo. Muchas gracias, Miquel. A ti. Sí. ¿Se oye bien? ¿Se oye así? Sí. Bueno, buenas tardes y gracias por quedaros a la última charla. Espero no abusar de vuestra confianza y os voy a presentar, bueno, será una presentación que de contenido teórico no aportará gran cosa. Ya se han presentado algunas cosas teóricas en las charlas anteriores y es una charla más práctica que teórica. Vale, ya tengo aquí. Gracias. Vale, espero no tirar todo el agua. Bueno, es una charla más práctica que teórica. He puesto una nueva presentación en donde están los materiales, porque parece que había una versión anterior. Y ya tenéis, en la presentación nueva, tenéis todos los ejercicios con los resultados. Y sobre todo la charla se debe al título que veis en pantalla. Es sobre todo, la charla está pensada para todo tipo de usuarios. Voy a hacer una presentación y voy a presentaros qué es Clarín K, qué herramientas hemos desarrollado sobre todo para Clarín K, pero pensando en usuarios que no saben nada de procesamiento del lenguaje natural y que no utilizan corpus para sus investigaciones y que todavía, pues como yo, por ejemplo, como mucha otra gente, pues se hacen muchos análisis pues en papel o de diferentes formas, ¿no? Y bueno, esta presentación la hemos hecho tanto como Nuria Belko de la Universidad Pompeu Fabra como yo, Miquel Irusquieta, y consta de 5 partes, exceptuando la primera parte de introducción, que también saltaré algunas cosas bastante rápidas porque se han presentado en otras charlas anteriores. En todas las demás hay ejercicios pequeños que no os diré para hacerlos aquí y si queréis los iré haciendo con vosotras y con vosotros. Y luego hay os presentaré una sección de herramientas, algunos ejemplos prácticos, un ejercicio ya un poco más complejo. Como Pablo ha dicho, respondiendo a la pregunta que le he hecho, os presentaré un ejercicio con filtros en Excel, ¿vale? Y para ver que se pueden hacer cosas diferentes sin tener gran idea o sin saber mucho de procesamiento del lenguaje natural. Y luego hay una parte que puede que sea un poco abusar de vuestra paciencia, que es un análisis de necesidades, que serían unas preguntas que me gustaría hacerlas, y si por lo menos presentaré las preguntas y luego hay una encuesta en Google que puede ser anónima o podéis meter vuestro email para futuras colaboraciones o para pedir un poco, pues saber cuáles son vuestras necesidades. Bueno, y empezamos un poco. Como veis, las palabras claves que vamos a presentar en esta charla no son análisis, Clarín, que puede que no sepáis qué es, pero que lo presentaré. Es una infraestructura de investigación europea. Corpus, humanidades digitales, herramientas, infraestructuras de investigación, lingüística computacional, procesamiento del lenguaje natural y textos. No hay una idea nueva que no se haya presentado de momento. Y las tareas que os propongo realizar son tareas sencillas, como mi primer corpus, que sería una tarea de enlazar o unir dos TXT, dos ficheros planos de texto plano, que se pueden hacer muy fácilmente, manualmente, con copiar y pegar también, pero con un comando muy sencillo. Extraer un diccionario de canciones, que lo podemos hacer en medio minuto. Observar la concurrencia de palabras en textos y jugar un poco con qué palabras hay, para qué puede servir. Y hacer un keyword in context, ya un primer KWIC, para poder analizar los datos de nuestro corpus.
y ya hacer unos filtros ya un poco más complejos para hacer diferentes hipótesis y para ver, por ejemplo, cómo se adjetiva pues, algunos nombres o para estudiar cuestiones de género con n-gramas. Y, como os he dicho antes, pues un análisis de necesidades en la última parte. Bueno, el procesamiento del lenguaje natural ya ha sido presentado y su objetivo es hacer tareas tan sencillas como leer cosas, contar y, quiero subrayar, sobre todo, comparar. Comparar un corpus con otro, comparar un texto con otro. Esto es importante y como se ha presentado en la charla anterior, sobre todo se hace con distant reading, comparar corpus extensos. Y se trata de extraer información de textos digitales. Bueno, como podéis ver aquí, en la imagen hay dos tomates, un tomate pequeño y un tomate grande, ¿vale? Cuando estamos analizando, cuando hacemos análisis manual, pues podemos preparar una ensalada con un tomate pequeño y podemos cocinarla o podemos hacerla. Y nos quedamos ahí. Y con herramientas del procesamiento del lenguaje natural, pues como se ha presentado en las charlas anteriores, se puede producir o elaborar con tomates grandes. Esta es la metáfora, pues, que podemos decir tomates o corpus o textos, ¿vale? Pero ¿qué sucede cuando no tenemos suficiente, por ejemplo, no conocemos herramientas o no tenemos suficiente conocimiento de procesamiento del lenguaje natural, como por ejemplo para hacer tareas tan sencillas como introducir un código o hacer expresiones regulares? Pues que nos quedamos con el tomate pequeño y no podemos alcanzar a mayores cotas, ¿vale? El corpus es pequeño. Esto sucede, sobre todo, quiero subrayar que aquí podemos ser expertos y hemos visto cuestiones muy interesantes y cosas muy complicadas, pero por lo menos donde yo me muevo, la gente no utiliza corpus, no utiliza herramientas de procesamiento del lenguaje natural y muchas veces es muy difícil utilizar, por ejemplo, los ISA-pipes para gente que no tiene conocimiento de informática. Esto es, lo digo por experiencia. Y hay herramientas también de procesamiento del lenguaje natural que son muy buenos y que se pueden utilizar, pero que hasta para los informáticos mismos les cuesta semanas instalarlos. Y esto lo he probado yo porque le he dicho a un colega, oye, instálame este programa y tal, y bueno, casi hasta un mes instalándolo y a veces ni lo consigue. Y hay que escribir a la persona que ha diseñado la herramienta. Probablemente la persona que ha diseñado la herramienta ya no mantiene esa herramienta, por lo tanto tenemos que buscar con qué versión de Java funciona, qué otras dependencias tiene este programa, y puede ser una tarea pues bastante difícil, ¿vale? Bueno, entonces muchas veces nos quedamos con ese tomate pequeño y no podemos llegar al tomate grande. Bueno, en el procesamiento del lenguaje natural, sobre todo, la primera tarea es procesar, es decir, reconocer unidades que pueden ser tokens palabras, tokens oraciones, unidades, las que queremos. Pueden ser morfemas, palabras, lexemas, lo que queramos, ¿vale? Y asignarles etiquetas a esos tokens. Y luego añadir ya, representar información, añadir información, la que queramos. Puede ser muy básica, información morfosintáctica, o puede ser información de positivo o negativo para hacer análisis de sentimientos o lo que queramos. ¿Qué significa exactamente tokens? Tokens es una definición para decir unidades. Unidades, ¿vale? Tokens palabras podemos decir que como una palabra más o menos, o tokens oraciones podemos decir como una oración. Sería una oración, sería nuestra unidad de análisis. Sería lo que etiquetamos luego, lo que identificamos, ¿vale? Entonces, ¿qué información explícita le podemos dar a esos tokens o a esas unidades? Pues la información que nosotros queramos, depende de la tarea. Si queremos hacer un corrector ortográfico, pues hacemos un listado de palabras,
adecuadas, o si queremos hacer coherencia o discurso, analizamos o damos otro tipo de información. Entonces, depende de la tarea, añadimos a esos tokens la información que queramos. Bueno, esta pantalla ya se ha presentado en la presentación anterior. ¿Qué tareas se pueden hacer con análisis del procesamiento del lenguaje natural? Bueno, extracción de información, análisis lingüístico, corrección gramatical, traducción automática, resumen automático, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la experiencia de mucha gente, o la mía misma, cuando queremos hacer humanidades digitales o queremos trabajar con procesamiento del lenguaje natural? Pues, por ejemplo, que para la tarea que queremos hacer tengamos que estar buscando y buscando y buscando herramientas adecuadas, y muchas veces no las encontramos. Es decir, hay herramientas parecidas, pero no encontramos la adecuada. Y luego hay que instalarlas, y muchas veces no conseguimos instalarlas, ¿vale? Y la idea es, en Clarín K, sobre todo, es dar un poco acceso a todas las personas que no tengan conocimientos técnicos para hacer un cambio de paradigma, para poder utilizar estas herramientas de procesamiento del lenguaje natural de forma sencilla. Si no hay la herramienta que nosotros necesitamos y hay alguna parecida, pues podríamos pedir en nuestras infraestructuras tecnológicas que se adecue esta herramienta y se podría analizar si esto es posible. Y luego podríamos ofrecer, como pedimos, podemos ofrecer, pues, por ejemplo, evaluar las herramientas o evaluar las tareas. Es decir, nos comprometemos a dar un corpus y luego a evaluar ese corpus que puede, y además, pues, esto puede desarrollar herramientas que pueden ser de utilidad en general. Entonces, el cambio que se propone es un poco dar herramientas para la gente que no tenga conocimientos previos técnicos avanzados. En Clarín se han dado cuenta de que existe un gran salto, de que hay programas, software o herramientas complejas, que se puede hacer investigaciones muy interesantes con estas herramientas, pero que gran parte de la sociedad no llega a esas herramientas, ¿vale? Entonces, su objetivo es que este salto que hay entre los grupos de investigación que tienen desarrolladas herramientas potentes y la gente que quiere hacer humanidades digitales, pues este salto se pueda reducir y que todo el mundo pueda utilizar herramientas sencillas. Es una infraestructura de investigación europea para las humanidades y ciencias sociales que ofrece servicios, atención, en una sola única página o en una única página. Es decir, ir a una página, hacer un clic y poder ver todas las herramientas que tenemos a nuestro alcance. Este es el objetivo que se quiere lograr. Por lo tanto, el objetivo que se quiere lograr es que todo el mundo pueda utilizar corpus grandes, que todo el mundo pueda utilizar o pueda llegar a tomates grandes. ¿Qué ofrece Clarín? Clarín ofrece diferentes cuestiones, textos escritos, orales, tanto como imagen en vídeo, multimodales. También da herramientas para describir los textos escritos o orales, analizar y comparar los textos. Y os voy a enseñar, por ejemplo, pues, esta herramienta donde aparecen todas las herramientas con un solo clic, que es el Language Resource Switchboard. Vamos ahí. Y, por ejemplo, aquí tenemos, pues, esta herramienta. Entonces, aquí introducimos un texto, en inglés, por ejemplo, puede ser, o en castellano o en cualquier otra lengua. Le decimos que nos enseñe las herramientas. Bueno, nos detecta automáticamente la lengua y vemos ahí todas las herramientas que ofrece Clarín. Tokenizadores, lematizadores, analizadores de voz, análisis de morfosintáctico, reconocimiento de entidades nombradas, análisis de textos, que veremos luego, enegramas. Bueno, hay muchas herramientas, como podéis ver, con un solo clic.
¿Y cómo realiza Clarín este servicio? Como Clarín es una infraestructura europea, tiene diferentes centros K de conocimiento, o Knowledge Centers, y con estos centros K pues, trata de un poco de ofrecer servicios y herramientas para toda la comunidad investigadora. Lamentablemente España no está oficialmente dentro de Clarín, y aquí podéis ver, por ejemplo, algunos participantes de Clarín y otros observadores. Hay algunos que están participando en la infraestructura europea y otros que están como observadores. Y tenéis más información en la misma presentación si queréis ver cuáles son los centros Clarín. Luego, como os he dicho antes, los servicios los dan los centros de conocimiento de Clarín. Y, por ejemplo, tenéis ahí, aunque España no esté dentro de Clarín, tenéis el Spanish Clarín K Center, que es lo que hoy queremos presentaros. Sobre todo es un centro de lenguaje, es un centro que trabaja con el lenguaje. Hay otros centros que trabajan con Tribanks o que trabajan con análisis de voz o que trabajan en la enseñanza de las lenguas o con gente que tenga problemas con las lenguas. Hay diferentes tipos de centros K de conocimiento. Y quieren que el conocimiento que se ha desarrollado tratar de un poco de expandir o de que todo el mundo tenga acceso a este tipo de conocimiento. En la Spanish Clarín K Center trabajamos sobre todo con textos en español, en euskera, en catalán y en gallego. Y como ya nos ha presentado Elena, pues bueno, aquí hay 3 grupos, cada grupo funciona también independientemente, pero todos los grupos hay 4 grupos, sí, gracias, y todos nos reunimos y queremos dar servicios. ¿Qué implica ser un centro K? Pues que tenemos que dar también servicios en inglés para cualquier persona o cualquier entidad o cualquier investigador europeo que nos pida estos servicios, ¿vale? Entonces estamos el grupo Yula de la Universidad Pompeu Fabra, que trabaja con textos catalanes, castellano e inglés. Todos trabajamos con textos castellanos. Nosotros, ISA Group, que sobre todo trabajamos en euskera, pero también en castellano, en inglés y en otras lenguas. El grupo del Laboratorio de Innovación de Humanidades Digitales de la UNED y el grupo gallego TAL. Creo que esta no es la última versión. Vale. Bueno, ¿qué nos ofrece el Spanish Clarín K Center? Bueno, de momento no ofrece algunas herramientas básicas, pero queremos ofrecer servicios de asesoría a proyectos de investigación. Por ejemplo, aquellas personas que no tengan acceso a un grupo de investigación o aquellas personas que no tengan conocimientos técnicos, pues queremos colaborar con esas personas en Clarín. Entonces, podemos ofrecer servicios de asesoría de proyectos, diseñar los proyectos para analizar sobre todo textos. Entonces, podemos recomendar herramientas o adaptar alguna herramienta que ya tengamos en alguno de los grupos de Clarín, pues a las necesidades de los usuarios. ¿Qué es lo que pedimos? Pues lo que pedimos es que la tarea ya sea un poco, que esté bien definida, que sea una tarea bien definida. Es decir, que cuando ya se pida este servicio, pues que se sepa lo que se quiere hacer. Y que se tenga un corpus procesable, ¿vale? Entonces podríamos empezar a colaborar y a hacer herramientas. Bueno, definición de corpus entendido de una forma laxa. Es un conjunto de textos que se puedan procesar, se puede hacer esta definición de otras formas, que tenga unas características similares. Es decir, si queremos, si es un corpus de habla informal, pues que todos los textos o todos los ficheros sean de habla informal, que tengan características similares. Y gracias a esas características es posible observar los fenómenos lingüísticos que nosotros queramos. Dependerá tanto de la tarea como del tamaño del corpus que el estudio sea útil o representativo o significativo. Antes, cuando tenemos un tomate pequeño, el estudio no es representativo o puede que no tenga, que no pueda servir para otras tareas, como por ejemplo para realizar herramientas que hagan esta tarea automáticamente.
En cuanto a las herramientas, vamos a empezar a presentaros las herramientas más básicas. Por ejemplo, he pensado que algunas herramientas pueden ser el Corpus of America, el corpus contemporáneo del inglés americano. Hay videotutoriales y se pueden hacer cosas muy chulas, no las voy a presentar, pero sí el corpus en español y vamos a hacer. Algunos corpus ya vienen con herramientas de visualización de datos, por lo tanto podemos hacer diferentes consultas. Y por ejemplo tenemos aquí el corpus y vamos a hacer ya una primera consulta como tema principal. Buscamos el lema tema con una palabra que esté a su izquierda o a su derecha, principal. Y buscamos en el corpus del siglo XXI del español. Y ahí tenemos ya el primer keyword in context, es decir, que tenemos las búsquedas ordenadas y tenemos todas las búsquedas de este corpus. Este corpus tiene diferentes opciones, pues podemos buscar en diferentes españoles y podemos hacer diferentes búsquedas. Y aquí tenemos, por ejemplo, temas, porque el lema que hemos buscado es tema. Entonces, puede buscar tanto singular o en plural, principal, principales, y podemos hacer diferentes estudios de cómo aparece el tema principal o cómo podemos subrayar, por ejemplo, la idea más importante de nuestro texto. Bueno, y se pueden hacer otros tipos de consultas. Tenemos también corpus monolingües o corpus multilingües también. Por ejemplo, si queremos saber cómo se escribe en inglés o qué términos se utilizan en inglés para decir tema principal, pues ahí tenemos diferentes opciones. Y buscamos en corpus bilingües. Hay diferentes corpus y pueden ser de gran utilidad. ¿Por qué? Porque hasta ahora todas las reglas, hasta hace unos años todas las reglas lingüísticas se hacían basadas en intuición. Y resulta que cuando hemos empezado a utilizar corpus, como os ha presentado en la presentación anterior, se han refutado reglas bastante, reglas lingüísticas y se puede dar, por ejemplo, datos exactos de si esta regla sucede o no sucede. ¿Vale? Entonces ya no para hacer reglas gramaticales o para enseñar lenguas ya no nos tenemos por qué basar en nuestra intuición, sino que ya podemos usar corpus. Bueno, otras herramientas útiles, algunas, esta ya la he presentado, la herramienta de Clarín, donde están todas las herramientas al alcance en un clic. Veremos el Voyant Tools y también hay otras herramientas que no voy a presentar todas, pero para que veáis. Por ejemplo, el AntCont y herramientas parecidas son muy interesantes porque nos puede valer para limpiar textos. Hay, por ejemplo, aquí bastantes programas que pueden utilizarse descargando para hacer un KWIC, para ver datos, para utilizar corpus bilingües o para simplemente limpiar los textos, que antes hemos aprendido cómo se pueden limpiar textos con expresiones regulares. Pues si alguien no quiere utilizar expresiones regulares, pues ya hay programas para ello. Bueno, hay otros programas para visualizar datos, por ejemplo, como hemos hablado de análisis de sentimiento. Por ejemplo, este Meaning Cloud, que nos ofrece ya, pues por ejemplo, si introducimos un texto, si un texto es positivo, es negativo, si las entidades de las que se habla en ese texto son positivas o negativas, los conceptos, pues si son neutrales, positivos, negativos, muy positivos o muy negativos. Y hay herramientas bastante, como os he mencionado antes, bastante desarrolladas que se pueden hacer diferentes consultas. Hay simplificadores de textos para gente que tenga problemas de lectura, por ejemplo, o resumidores automáticos de textos que ofrecen textos breves, o sintetizadores de voz, por ejemplo, con diferentes aspectos lingüísticos. Por ejemplo, podemos ver cómo este
este ejemplo en castellano lo podría decir un inglés. Bueno, no se oye. Bueno, lo podéis probar vosotros y vosotras. Sí, otra vez. Esto es un ejemplo en castellano. Castellano, ¿vale? Ahí tenemos todo el conocimiento del procesamiento del lenguaje natural, cómo se dicen los diferentes consonantes en diferentes lenguas. Castellano no se dice igual en una persona que está aprendiendo castellano inglesa, pues no la dice igual que la decimos nosotros. ¿Vale? Y bueno, y tenéis más herramientas útiles en este link. Bueno, para un poco presentado qué herramientas, qué corpus tenemos que puedan ser de interés sin tener gran conocimiento en tecnología, hay la herramienta FreeLink, que ha sido presentada en la charla anterior y que también nos ofrece ya una demo de FreeLink que podemos utilizar. Es una herramienta multilingüe que podemos utilizar en diferentes lenguas. Y tenemos una demo bastante completa en la que podemos elegir, por ejemplo, pues qué información queremos. Tenemos aquí un texto, le decimos que nos detecte la lengua automáticamente, queremos saber los sentidos también de las palabras. Esto tarda un poco, pero podemos, con este demo, FreeLink se puede determinar de diferentes formas y se le puede pedir diferentes informaciones a FreeLink y, por ejemplo, podemos solo con hacer clic aquí, podemos ver pues diferentes informaciones. Y, por ejemplo, algo que os quiero enseñar es, por ejemplo, que ya aquí tenemos toda la información desambiguada y tenemos la información también de WordNet. Y, por ejemplo, si queremos ver guerra, ¿vale?, le damos ya al synset de guerra que nos ha desambiguado automáticamente el sentido de esa palabra en ese texto y podemos ver aquí la información de WordNet y podemos ver aquí en diferentes lenguas todos los enlaces de guerra que tiene WordNet, en euskera, en árabe y todas las lenguas en español, todas las lenguas que tiene WordNet, ¿vale? Estas herramientas pueden funcionar mejor o peor, pero ya hay posibilidades de utilizar estas técnicas. Los ISAPIPES también, que ya han sido utilizados en la presentación anterior. Los ISAPIPES también son herramientas bastante rápidas. Por ejemplo, nosotros tenemos herramientas en cadena, que funcionan en cadena y que un programa necesita, la salida de un programa necesita un tipo determinado de salida, es decir, es la entrada de otro programa en directo. Y los ISAPIPES lo que sí te utilizan es que puedas utilizar, que son modulares y que puedas utilizar un programa, pues puedas moldear y utilizar de diferentes formas o en diferente orden. Y se puede ya utilizar los ISAPIPES en diferentes lenguas, en euskera, en inglés, en francés, en gallego, etc. Y os quiero presentar tanto estas herramientas como los ISAPIPES o FreeLink, porque son las herramientas en que nos basamos para hacer los analizadores que utilizamos en Clarín K. Pero tanto estas herramientas también pueden suponer un poco de dificultad a la hora de instalar o a la hora de utilizar, tanto FreeLink como los ISAPIPES. Por ejemplo, solo en el modo de que nos ofrece la información lingüística, que nos ofrece con categorías, con etiquetas, y esto puede ser difícil. Por lo tanto, lo que hemos querido hacer es herramientas sencillas para poder utilizar sin tener conocimiento técnico. Y estas herramientas, por ejemplo, son Analitza y ContaWords. Ahí tenéis unos vídeos de promoción y próximamente también sacaremos una herramienta que pueda analizar también la lengua gallega. Bueno, ContaWords, ya hay un vídeo en YouTube y ya fue presentado en una edición anterior de estos cursos de verano y no lo voy a presentar.
sobre todo ContaWords utiliza FreeLink, y ContaWords se puede utilizar con un clic. Si queréis lo podéis utilizar en vuestro teléfono o en vuestro ordenador, y sirve para analizar textos en español, inglés, catalán, portugués y italiano. ¿Qué nos ofrece ContaWords? Lo que ContaWords nos ofrece es que podemos introducir nuestro corpus, nuestros textos planos en UTF-8, y con un solo clic podemos hacer muchas cuestiones. Por ejemplo, sacar diccionarios, tener bigramas y sin saber nada. Y esto es muy importante no solo para la gente, para los investigadores, esto es muy importante porque podemos utilizarlo con los alumnos. Es decir, con alumnos que no conocen nada, pueden utilizar corpus y pueden ya analizar textos. Porque solamente es introducir un texto en una web y darle a un botón. Y aparece una página Excel, y ese Excel se puede modificar. Es decir, se puede utilizar con alumnos universitarios, pero alumnos con menos grado. Y este es importante porque podemos darle a los alumnos la oportunidad de hacer sus propias reglas gramaticales, o de tener un poco mayor de conciencia lingüística sobre los corpus que están utilizando. Bueno. Luego todas estas herramientas son diferentes, tienen utilidades similares, pero necesitan, por ejemplo, Analitza, la herramienta que os voy a presentar, solo analiza un texto en el formato demo. En el formato que tenemos instalado nosotros en las máquinas se puede analizar corpus enteros, pero en el formato que os ofrecemos en la página web solo analiza un texto. Entonces, pues es de utilidad saber poner 10 textos o 100 textos con un solo comando en un fichero. Por ejemplo, tenéis ahí un comando muy fácil, pues manualmente cómo se puede hacer, pues poner todos los ficheros de una carpeta en un único fichero. No lo vamos a hacer. Y luego se puede utilizar textos de PDF a TXT. A veces hay que limpiarlos y esto ofrece problemas, y luego ya veremos algunos problemas, como por ejemplo con comillas o con acentos, que hay que tener en cuenta cuando hacemos corpus, todas estas cuestiones que luego pueden ser muy engorrosas a la hora de utilizar estos corpus bajados de webs o de PDFs. Bueno, aquí tenemos la herramienta Analitza. Bueno, esto es la presentación, que analiza textos en euskera, en español y en inglés. Muy pronto queremos también introducir el francés, porque se usa en nuestra comunidad. Y lo que hace Analitza es un poco lo que hemos dicho antes. Coger un texto plano, identifica los tokens y luego les asigna información en morfosintáctica, ¿vale? Bien, ¿esto cómo lo hace? Dando etiquetas a estos tokens. Estas etiquetas, los diferentes programas utilizan diferentes etiquetas. Hay que tener cuidado y hay que saber un poco cómo se traducen estas etiquetas. Por ejemplo, las etiquetas Eagles son para casi todas las lenguas europeas, y nosotros utilizamos, por ejemplo, en Analitza FreeLink, que son parecidas, pero no tienen por qué ser iguales. Y en la primera posición es un poco... esto sí que es la parte más difícil, por ejemplo, de nuestras herramientas, que hay que un poco tener por lo menos esta tabla para saber hacer diferentes filtros. Y, por ejemplo, tenemos adjetivos se describe con A, determinante se describe con D, etcétera, etcétera. Y se van poniendo estas etiquetas una detrás de otra, y así podemos tener una información morfosintáctica de categorías, subcategorías, o de género femenino, masculino, o de número singular y plural, etcétera. Bueno, el primer ejercicio un poco en serio lo voy a hacer aquí. Es una canción de Bob Marley que todos conocemos, espero. Entonces, simplemente copiamos el texto, buscamos la herramienta Analitza, introducimos un texto. Bueno, hay un texto de prueba.
introducimos el texto bastante sucio con todas con todo lo que estaba en la web. Ponemos la lengua en inglés, enviamos y depende de la conexión que tengamos, pues la herramienta, o depende del texto, pues la herramienta tarda más o menos. Yo creo que este texto tardará aproximadamente unos 15 segundos en analizar este texto. ¿Vale? Le esperamos un poco. Y aparecerá el análisis de este texto. Vale, ya está. Nos aparece todo el análisis en una hoja de cálculo, que la descargamos. ¿Vale? Y aquí nos aparece la información, diferente información de este fichero que hemos introducido. Ya veis que he introducido un texto copiado directamente de Internet y lo he puesto ahí. Otras herramientas, pues por ejemplo, se quejen porque el formato de texto que copiamos de web no es válido, no es UTF-8. Entonces hay que saber que cada herramienta qué cosas específicas utiliza. Por ejemplo, si nos pide UTF-8 de formato texto o no. Aquí tenemos unos limpiadores automáticos que un poco nos ayudan en esta tarea. Y aquí tenemos diferentes informaciones, por ejemplo, y la tarea es sacar el diccionario, los nombres los nombres y sus frecuencias de esto. Ya veis que es muy sencillo, ¿vale? Bueno, y tenemos más información, nombres, adjetivos, verbos, adverbios, bueno, entidades, letras. En euskera, por ejemplo, tenemos información morfosintáctica también, que es muy útil. El texto lematizado, con la información, con las etiquetas ya lematizadas y con las etiquetas que significa cada token. Y, por ejemplo, pues los cuatrigramas, trigramas o lo que queramos. Luego haremos un ejercicio con esto. Bueno, ya veis que es bastante sencillo. Vamos a utilizar otra canción que creo que no la conocéis. ¿Alguien la conoce? De Tonino Carotone. ¿Sí? Ah, sí. Es una canción un poco... Es un humorista. Bueno, es una canción de humor. Veis aquí... Bueno, voy a copiar, da igual. Voy a copiar hasta con imagen. Voy a Analitza. Introduzco el texto. Ah, perdón. Bueno, ya veis que esto no es castellano, ¿no? Bueno, elegimos el idioma castellano, español, enviamos, esperamos unos 15 segundos. Y vemos a ver qué pasa. Por ejemplo, algunas herramientas, si introducimos diferentes lenguas, pues protestan y no procesan el texto. En este caso tenemos procesado el texto. Analitza lo ha procesado un poco antes que la otra. Parece que le ha gustado más la canción. Y tenemos ya, por ejemplo, podemos extraer ya las palabras y las frecuencias de este texto, las 5, que es el ejercicio en cuestión que tenemos. ¿Vale? Y más información también de este texto. Bueno, a ver. Esta es la presentación. Vale. Bueno, pues por lo tanto tenemos los 5 nombres más frecuentes de estas canciones. Canciones pueden ser novelas, corpus, lo que queráis. Tardará más tiempo o menos tiempo, pero este es el ejercicio que tenemos. ¿Qué cosa interesante puede ser de Analitza? Pues por ejemplo que esta canción de Tonino Carotone tiene, no sé si aquí tenemos, a italianos, no sé si es un italiano correcto, pero tiene palabras en italiano y la herramienta las ha interpretado. No las ha interpretado correctamente, por ejemplo, no ha sabido lematizar momenti como momento, en singular y en plural, pero bueno, los ha puesto como nombres y ha acertado, en este caso, ¿vale? Entonces, pues
pues a veces es interesante que estas herramientas, pues bueno, que traguen un poco, que traguen todo esto, ¿vale? Bueno, yo, por ejemplo, ¿qué experiencia tengo con Analitza y qué cosas se pueden hacer un poco con Analitza? Ya veis que es un... Si tenéis alguna pregunta, protesta o cuestión, la preguntáis, pues, por ejemplo, yo he utilizado Analitza para probar la riqueza léxica por edades. Por ejemplo, niños de 5 o 6 años se graban los textos, conversaciones o explicando cuentos, o explicando imágenes, se graban los textos, se transcriben y luego se detectan con Analitza. Esto se puede hacer también con detectores de voz, pero tienen más errores. Y se pueden hacer, pues podemos detectar los niños de 4 años qué palabras utilizan, los niños de 5 años, se puede comparar de diferentes zonas o diferentes usos lingüísticos, se pueden comparar si unos niños utilizan léxico más complejo o no. Se puede extraer un diccionario de una colección de, por ejemplo, de educación infantil, y podemos saber, ya estamos trabajando con esto, por ejemplo, para el euskera, y podemos saber un niño qué palabras va a conocer con los cuentos, y los cuentos son muy utilizados en educación infantil, y podemos determinar en nuestro currículum en cada edad qué palabras van a conocer con un solo clic y unas horas de investigación. Podemos determinar qué palabras pueden aprender los niños con cuentos. Se puede hacer análisis del lenguaje coeducativo en cuentos modernos, que es muy interesante. Por ejemplo, todos sabemos que los cuentos tradicionales, la imagen de la mujer pues es bastante sexista, pero ¿qué pasa con el lenguaje de los cuentos coeducativos? Muchas veces hay verbos que no nos damos cuenta, que creemos que son cuentos coeducativos, pero siguen siendo los mismos verbos de los lenguajes sexistas. Por ejemplo, quién gana, quién pierde, quién causa problemas, si es un hombre o es una mujer. Luego haremos un pequeño ejercicio con esto que es muy interesante. ¿Y para qué es esto? Pues sobre todo para hacer materiales. La gente que está haciendo ahora cuentos coeducativos, está haciendo estos materiales, es muy importante saber qué términos y qué diccionario están utilizando. Y con esta herramienta pueden ver muy sencillo, por ejemplo, si los cuentos son sexistas o no son sexistas. Bueno, se pueden elegir cuentos según sus características morfológicas. Por ejemplo, yo les puedo decir, ahora queréis trabajar la ergatividad en euskera, o queréis hacer unos casos morfológicos, queréis tratar unos casos morfológicos, un determinado léxico, unos morfemas. ¿Qué cuento vais a utilizar? Sin leerlos todos los cuentos, pues se puede un poco detectar en qué cuentos nos pueden ser válidos para trabajar estas cuestiones. También se pueden hacer pequeñas competiciones, yo hago competiciones con alumnos para analizar lenguas en textos infantiles y para que tengan conciencia lingüística de los textos de educación infantil. O se puede, antes de empezar una primera lectura, se puede pasar a Analitza, obtener una lista con frecuencias y decir, oye, márcame las palabras que no conoces, y si marca muchas palabras antes de la lectura, sabemos, por ejemplo, si ese texto lo van a comprender o no lo van a comprender. Y solo es un clic y es muy sencillo de hacerlo. O se puede buscar diferentes características de un corpus. Por ejemplo, si queremos hacer un corpus que sea útil para análisis del sentimiento, pues podemos utilizar Analitza, que es muy fácil, cuando ya tengamos el corpus hecho y vemos, pues, por ejemplo, si hay características pues, que nos puedan valer luego para saber si hay diferentes fenómenos lingüísticos y esos fenómenos lingüísticos si son frecuentes o no son frecuentes, o, por ejemplo, si la primera persona aparece muchas veces, si es un texto bastante objetivo o lo que sea. Bueno, todo esto lo hemos utilizado. Igual se os ocurre alguna otra cuestión, estupendo. Luego hay otras referencias de interés que, por ejemplo, os pongo ahí, cómo se pueden utilizar estas herramientas para enseñar lengua o lenguas. En el tercer apartado
tenemos ya, como os he dicho, hay herramientas muy útiles, por ejemplo, Arttext, que es de una profesora de la UNED, de aquí, Iria de Acuña, y que es una herramienta que es bastante interesante y, si queréis, podemos hacer una pequeña prueba que da consejos de cómo escribir textos. Es un editor y una ayuda en línea. Si queréis, si tenéis interés, pues os enseño un poco algunas de las posibilidades. Ahí os he puesto, perdón, este es el vídeo de ella. Bueno, y tenemos aquí el sistema, ¿vale? Empezamos a utilizar el Arttext y tenemos todo este estudio se ha hecho basado en corpus, ¿vale? Y queremos escribir un artículo de investigación, un artículo médico, y no vamos a empezar a inventar un texto. Y voy a sacar un texto de un corpus nuestro que analizamos coherencia, que si queréis saber lo que es esto, bueno, ya os explico en otro esto. Bueno, voy a copiar este texto, lo pongo aquí, bueno, me da igual, bueno, más o menos es hacer una prueba. Tenemos este texto, ¿vale? Le damos a revisar al texto, espero que encuentre algo. Vale, y aquí podemos, por ejemplo, podemos ver la división de oraciones largas, y, por ejemplo, nos detecta esta oración que es bastante larga, bueno, aquí termina, pero aquí hay dos oraciones, ¿vale? Esta oración que es bastante larga y el sistema nos dice, por ejemplo, nos da consejos de cómo, pues, cómo podemos segmentar las oraciones, ¿vale? Bueno, vamos a hacer otra cuestión. Vamos a introducir unos pequeños errores. Un mismo marcador, 3 veces, por ejemplo. Y buscamos, analizamos, revisamos el texto. Y nos dice que no hay variación en conectores y nos detecta que el conector pero se ha utilizado 3 veces en un mismo párrafo. Y nos da consejos, aquí no se ve muy bien, pero nos da consejos de cómo utilizar otros conectores en este texto. Y así se pueden hacer, si contamos con financiación y si contamos con ayuda tecnológica, se pueden hacer herramientas hoy en día muy interesantes que pueden ayudar a los alumnos o que pueden ayudar a los investigadores. Bueno, tenemos otra herramienta también que es el Voyant Tools, que puede ser muy útil y voy a enseñaros qué se puede hacer con Voyant Tools. Se puede introducir un corpus y se pueden sacar los términos más frecuentes y hacer pues un poco de arte con los términos más frecuentes. Pues con las 25 palabras más frecuentes son estas y las 105 palabras más frecuentes son estas. Bueno, tenemos un corpus que lo podéis descargar, es un corpus tradicional, sexista, que lo he descargado por internet, que no lo voy a empezar a descargar, pero creo que tengo por aquí. Voy a cerrar esto. Vale, tenéis todos links, Bueno, utilizamos el Voyant Tools. Aquí cargamos los textos. Ahora nos interesa que los textos
vayan independientes. A ver. Aquí. O creo que están todos aquí. Lo subimos. Y ya nos ofrece diferentes informaciones sobre el texto, ¿vale? Y lo que queremos hacer es esta sencilla operación. Analizamos las frecuencias de estas palabras: soldado 58 veces, Margarita 105 veces, princesa 54 veces, príncipe 49 veces. Y la pregunta es, ¿cuál de estas palabras aparecen en más cuentos tradicionales? Por ejemplo, ¿cuál creéis que aparece en más cuentos tradicionales? Por ejemplo, por frecuencia diríamos que Margarita aparece en muchos. ¿No? Princesa, príncipe tienen similar frecuencia, deberían aparecer igualmente, pero resulta que no. Resulta que las princesas son más necesarias en los cuentos sexistas, porque son el regalo o lo que el protagonista realmente se le da como no sé, ¿cómo decirlo? No sé cómo decirlo. Como regalo o como esto, ¿no? Y, por ejemplo, vemos que princesa aparece en 6 textos y príncipe aparece en 3 textos únicamente. Y, por ejemplo, las palabras más frecuentes, pues solo aparecen en un texto. Es decir, que el texto repite estas palabras. Y podemos ver, por ejemplo, estas palabras cómo aparecen con esto. Además, podemos ver en un corpus cuáles son las palabras más frecuentes. Cuanto más grandes son los corpus, las palabras más frecuentes suelen ser las que menos sentido o significado tienen. Por ejemplo, palabras como a, no, le, etc. ¿Vale? Pero podemos ver también otras palabras aquí que solo aparecen en estos corpus, solo aparecen en estos textos. Y esto puede ser muy interesante, por ejemplo, para caracterizar los textos o para decir si un texto lo ha escrito un autor o no lo ha escrito un autor, por ejemplo, un análisis de estilo, o, por ejemplo, también para la cohesión, para ver cuáles son los términos de diferentes párrafos que determinan cada párrafo. Bueno, aquí hay otro ejercicio que sería realizar un primer KWIC, que sería descargar este corpus y quitar algunas frecuencias de este corpus. Bueno, creo que voy bastante mal de tiempo. Bueno, creo que aquí tenéis el resultado. Únicamente, bueno, os voy a enseñar. Es ir aquí. Aquí tenemos ya el KWIC, ¿vale? Buscamos el documento, la palabra, pues, en este caso, nos ordena, aquí, ¿veis? Y aquí, pues, descargamos, exportar los datos, exportar como texto, ¿vale? Y aquí tenemos ya el texto, pues. Y aquí, esto pasamos a un Excel, ¿vale? Y en un Excel hacemos un filtro, ordenamos este Excel y borramos lo que nos interesa o lo que no nos interesa. ¿Vale? Miquel, perdona, tenemos Sí. una pregunta Sí. de Elisa Vivancos que dice: Sí. ¿se pueden extraer de un corpus de documentos de un campo de conocimiento los términos o conceptos para crear o mejorar una ontología o tesauro de este campo de conocimiento? Se puede hacer. Es una palabra, creo que no sé si entiendo bien la pregunta, pero A ver, ¿se pueden extraer de un corpus de documentos de un campo de conocimiento los términos o conceptos para crear una ontología o un tesauro de este campo de conocimiento? ya en el ejemplo anterior que he puesto, ya con la herramienta de Freelink ya lo hace, porque extrae los términos y además le da un synset. Y si, bueno, no sé si lo tengo abierto justo ahora, pero ya en WordNet, no sé si está abierto aquí. En WordNet tenemos la ontología de Sumo, que se ha presentado también anteriormente, y el synset le da la ontología del esto. Si queréis lo podemos ver, pero
te lo preprocesa automáticamente ya el FreeLink, si le das a desambiguar sin set automáticamente. Creo que es esa la pregunta que... Bueno, se pueden buscar ejemplos o diseñar ejercicios de fenómenos lingüísticos complejos y muy sencillamente. Es decir, si el profesor sabe utilizar estas herramientas, ya puede llevar a la clase pues ya diferentes ejercicios de buscar huecos, quitar, poner o decir a los alumnos, por ejemplo, cuál es la puntuación de los marcadores del discurso, analicemos la puntuación de los marcadores del discurso y diferentes ejercicios. Todo esto se puede hacer manualmente y de hecho pues muchos lo hemos hecho manualmente estas cuestiones, pero que suele haber problemas cuando hacemos manualmente. A veces las cuentas no nos cuadran, es decir, empezamos a contar todas las frecuencias y nos damos cuenta de que no cuadran, que hemos contado mal o lo que sea, ¿vale? Y hay que volver a empezar a contar, hay que volver a buscar dónde perdemos esos datos. Cuando tenemos corpus pequeños, los ejemplos, queremos buscar diferentes ejemplos, los ejemplos no son adecuados y nos falta, pues por ejemplo, queremos buscar un ejemplo de causa y ese ejemplo de causa que buscamos pues no es representativo de lo que nosotros queremos. Entonces necesitamos corpus más grandes. Y también está el problema de la falta de representatividad del corpus, cuando el corpus lo hacemos manualmente y los corpus son pequeños. Bueno, vamos ya a un ejercicio algo más complejo, que es un ejercicio de utilizar filtros. En este ejercicio la cuestión es cómo se usan las palabras o cómo se adjetivan las palabras hombre y mujer en cuentos coeducativos. Pueden ser en cuentos sexistas también. En este caso vamos a hacer unos cuentos coeducativos. Por ejemplo, si buscamos un corpus de cuentos coeducativos, tenemos esta recopilación de 15 cuentos, que esta la podemos pasar a TXT, ¿vale? Guardar como... No sé si por aquí hay TXT, sí. Texto lo guardamos, ¿vale? Y ya tenemos el corpus. Vale, y estas cosas son interesantes porque cuando estas cuestas tan pequeñas que hacemos es lo que hace la gente. Entonces tenemos aquí un corpus sucio, que no lo he limpiado. Bueno, tenemos un corpus sucio. Cuando pasamos de PDF hay la información de las páginas, se queda toda esta información. Y tenemos el corpus en TXT y analizamos con Analitza. Bueno, no lo voy a hacer, pero podemos introducir en Analitza, ¿vale? Y ya nos ofrece la hoja de cálculo. Esta hoja de cálculo, como tenéis todos los pasos, lo podéis hacer en casa y ver si os da el mismo resultado o no. Tenemos la hoja de cálculo, como antes, las estadísticas, los nombres que aparecen. En este caso ya aparecen cosas más sucias de código porque hemos pasado de PDF a TXT. Si queremos algo más limpio, pues habría que limpiar. Habría que hacer un proceso de limpieza del texto y habría que limpiar. Pero bueno, a veces también es interesante no engañar y ver cómo estas herramientas funcionan y qué problemas tienen estas herramientas cuando trabajamos de esta manera. Y tenemos aquí los cuatrigramas. Bueno, parece que no funciona muy bien aquí. Bueno. Parece que esto va un poco lento. Vamos a ir al Excel. Vale.
Vale, espero que aquí funcione más rápido. Bueno, aquí tenemos el corpus, los cuatrigramas de este corpus. Aquí es importante cuando hacemos, bueno, le podemos poner, bueno, Palacio me ha escrito. Categoría. Y ya creo que vamos copiando. Epa. Vamos copiando y únicamente si sabemos hacer un pequeño filtro, ya solo hemos datos, he clicado en datos y a filtro y ya nos hace filtros. Y por ejemplo aquí podemos buscar ya filtros y podemos jugar con el análisis que nos da Analitza. Por ejemplo, ponemos el filtro de palabra y aquí vemos todas las palabras que aparecen, ¿vale? Y podemos ir seleccionando, por ejemplo, si no conocemos el corpus, pues fiesta, ¿queremos ver fiesta? Pues vemos fiesta y nos aparece todos los cuatrigramas de fiesta, ¿vale? Pero como el ejercicio nos dice de hombre, vamos a filtros de texto, filtros personalizados, que es lo que creo, Pablo, querías buscar antes, ¿vale? Y aquí vemos, por ejemplo, ya vemos a filtros. Y como queremos analizar hombre, bueno, podemos poner contiene, bueno, vamos a poner mujer, hombre y mujer, o, no, perdona, hombre o mujer, ¿vale? Y aparecen todos los cuatrigramas que aparece la palabra hombre y mujer. Esto se puede hacer lo mismo con categoría, es decir, las categorías de nombres, verbos, adjetivos, lo que queramos. Y, por ejemplo, ya vemos pues, que hay algunos errores. Por ejemplo, están, aquí tiene el acento, y el acento es diferente, no hemos puesto en UTF-8 y hay errores. Pero podemos ver, por ejemplo, que los hombres tienen un adjetivo de inteligente y la mujer de dulce, ¿vale? ¿Vale? O que con mujer aparece hijo, ¿vale? O que con mujer aparece casa, ¿vale? ¿Me seguís a dónde quiero llegar o...? Sí, ¿no? Que las mujeres hacen las labores de casa con los hijos y que los hombres, por ejemplo, pues bueno, hombre, inteligente, ¿vale? Que los hombres son inteligentes, ¿vale? Bueno, pues hemos hecho... estos resultados no podemos ir a ningún sitio, no podemos escribir ningún artículo con esto, porque es un corpus pequeño, pero si tenemos un corpus grande, podemos observar cuáles son los patrones y, por ejemplo, podemos ver si el material coeducativo es adecuado o no es adecuado, ¿vale? La historia será una historia coeducativa, pero puede que los términos que se utilizan no sean coeducativos. Y entonces estas herramientas nos pueden valer para diseñar materiales o hacer cuestiones así, ¿vale? Bueno, esta búsqueda no es significativa porque, como observáis, las frecuencias de estos cuatrigramas es de una frecuencia, entonces esto no es significativo. Si vamos a bigramas o trigramas, las frecuencias son mayores, ¿vale? Cuanto más n-gramas pidamos, las frecuencias disminuyen. Pero ya veis que con poco conocimiento técnico se pueden hacer cosas con corpus, ¿vale? Pues tenemos que seguir buscando o aumentando corpus y una cosa importante es que siempre hay que verificar, cuando utilizamos herramientas de procesamiento del lenguaje natural, siempre hay que verificar si los datos son correctos. Es decir, no hay que fiarse nunca del resultado de las herramientas, siempre verificar. Bueno, no sé si tenéis ganas de responder a algunas preguntas, pero sería cómo podemos extender la búsqueda para tener más datos, por ejemplo, en cuentos coeducativos, cómo podríamos, quizás con personajes, pues en vez de hombre-mujer, podríamos, si sabemos todos los personajes, todas las entidades que aparecen en esos cuentos, pues clasificar
personajes de hombres, clasificar personajes de mujeres, clasificar oficios y ver esos oficios, esos personajes, pues qué adjetivos tienen y si son coeducativos o no. Bueno, y para vosotros, ¿qué otra pregunta puede ser interesante en este corpus? ¿O podéis tener algunas otras preguntas interesantes con otros corpus? ¿Vale? O puede valer para observar, pues, en una novela, un autor cómo utiliza alguna palabra clave. ¿Vale? Antes teníamos que leernos toda la obra, ir subrayando las palabras, y ahora, pues, una herramienta nos da directamente dónde está esa palabra y podemos ver el contexto de esta palabra, de este autor, cómo utiliza este autor, por ejemplo, en diferentes etapas de su vida, un determinado concepto. Bueno, si tenéis alguna pregunta, comentario. Tengo una pregunta. O sea, antes al principio de esto has puesto como palabras clave lingüística computacional y he Sí. visto diferentes ejemplos de eso y demás. Pero dentro de, ya saliéndonos un poco del ámbito de la lingüística referido a la literatura y demás, por ejemplo, análisis textual, ¿cómo sería otros usos de este tipo de programas? Por ejemplo, aunque, por ejemplo, yo en mi carrera he visto que uno de los usos de la lingüística computacional se enfocaba también, por ejemplo, a la criminología en cuanto a modos de analizar, por ejemplo, lo que dicen ciertos sospechosos y demás. ¿Se podría utilizar algún de esto para, en una transcripción de ese tipo, sacar algo en claro o algo así? No te he entendido. ¿Ciertos? ¿Qué has dicho? ¿Ciertos? Tipos de sospechosos dentro de, por ejemplo... ¿Sospechosos, has dicho? Dentro de la claro, porque la lingüística, porque yo he visto en mi carrera que la lingüística computacional se aplica también, por ejemplo, a otros campos como por ejemplo ese. ¿Se podría utilizar este tipo de herramienta para que te ayude en ese sentido y demás? Bueno, por ejemplo, ha salido una noticia ayer o esta semana, por ejemplo, en Estados Unidos, de grabaciones de cámaras, pues a la policía cuando trata a personas de diferente raza, con vídeos, análisis de los vídeos, luego transcribir esos vídeos a texto y ha analizado textos y, por ejemplo, ver cómo trata de diferente forma a diferentes razas, por ejemplo. No sé si te refieres a eso, pero ya hay herramientas potentes que... Pero digo que si, por ejemplo, alguna de estas serviría en ese sentido o algo de eso. Yo creo que sí. Yo creo que estas herramientas pueden valer. Y si estas herramientas no valen, en algunos de los casos se pueden, en Clarín.K estamos ofreciendo el servicio de, si tienes un corpus o un tema de interés, se pueden modificar estas herramientas. Es decir, estas herramientas, esta Analitza o estas herramientas, su salida es un tipo de salida, pero podemos tener muchos tipos de salida. Podemos ofrecer la información de muchas formas diferentes. Claro, Entonces, claro. O sea, la pregunta era esa. O sea, dentro de otras variantes de la lingüística, no solo a esto, sí. ¿cómo se utilizaría y demás? Era eso. ¿Cómo se utilizaría? Claro, ¿cómo se utilizaría este tipo de herramientas en otros ámbitos que no sea solo, por ejemplo, a cuentos y demás y en otros estos? Ya he dado algunos ejemplos de... No sé si... Es que no te entiendo... Que sí, a ver, que otros usos de la lingüística, utilizando, por ejemplo, estas herramientas, que ¿cómo se utilizarían, me refiero? ¿Qué tipo de usos? Por ejemplo, el que te he puesto, por ejemplo, o sea, por ejemplo, lingüística computacional se utilizaría, por ejemplo, también, vi yo que para... dentro de, por ejemplo, la criminología, a la hora de lo que, por ejemplo, lo que tú has dicho de transcribir y demás, que, por ejemplo, estas herramientas, que en otros ámbitos también de la lingüística y demás, ¿cómo se ejemplo, verían eso? Nosotros ya colaboramos, bueno, yo no conozco la criminología o estos aspectos, pero, por ejemplo, ya en el grupo ISA ya trabaja, pues, por ejemplo, con Osakidetza, que es el esto de salud del gobierno vasco, es la entidad de salud, o con, por ejemplo, en términos jurídicos, se trabaja con el Instituto de Criminología, y el Instituto de Criminología, por ejemplo, necesita saber las sentencias o saber jurisprudencia, ¿no? Entonces, como hay miles de sentencias, pues, por ejemplo, estas herramientas pues pueden valer pues para ver qué términos han utilizado en diferentes sentencias y bueno,
se pueden utilizar de muchas formas, pero no sé si te estoy respondiendo a la pregunta, pero Sí, en sí parte ya hay sí. proyectos ya en marcha sobre esto. O, por ejemplo, yo qué sé, en salud, pues se pueden detectar qué medicamentos pueden causar, yo qué sé, problemas, o qué medicamentos hacen alergias, o qué medicamentos son positivos, o cuáles tienen, no sé, o sea, se pueden hacer muchas cosas y ya. Sí, era la pregunta. O sea, cómo utilizar estas herramientas en base no solo dentro de la lingüística, no solo a la literatura, sino a otros Sí. campos, era eso. Sí, se puede utilizar, o sea, de hecho ya hay proyectos y se está utilizando. Posiblemente estas herramientas, no posible esta herramienta, pero sí herramientas de lingüística computacional, pues sí se puede. Sí. No, lo que iba a añadir de todas formas es que en este sentido piensa un poco todo este boom que hay ahora de los chatbots, de la inteligencia artificial, o sea, debajo de eso hay herramientas de este tipo, es decir, toda herramienta que haga el procesamiento del lenguaje natural y que haga esa síntesis y ese análisis textual para automatizar todo el proceso, tiene debajo algoritmos de esta naturaleza. Lo que pasa es que al final normalmente tú no los ves, pero el mero hecho de estar hablando con el Siri y que ese texto se analice o se transcriba, o que tú pues pongas cierta información y Google la entienda, pues debajo tiene todo esto. Entonces, pues las aplicaciones infinitas. Quiero preguntar una cuestión muy rápida. ¿Estas herramientas hay posibilidad de cargar algún otro vocabulario controlado? En especial, en particular, estoy hablando de alguna lengua originaria, algo de este tipo. Sí. ¿Y es abierto o cómo funciona? ¿Abierto en qué sentido? Abierto en que yo puedo cargarlo o necesito una ayuda técnica de ustedes. Eso es. Okay. O sea, eso es. Por ejemplo, en FreeLink hay diccionarios del español medieval, se pueden utilizar, tú das un diccionario y ya el FreeLink te puede analizar, o puede haber una colaboración, por ejemplo, de adaptar, que sería muy sencillo. Sería, por ejemplo, un tokenizador y un análisis morfosintáctico sería bastante sencillo. Si tenemos un diccionario y si tenemos corpus, pues sería bastante. Por ejemplo, en el grupo ISA también hemos trabajado con Quechua, para un poco para hacer analizadores de diferentes lenguas. Sí, podría ser interesante, sí. De hecho, por ejemplo, eso Minicloud sí que te permite la posibilidad de cargar tus propios diccionarios. Lo que pasa es que normalmente hay que tener cierto tipo de conocimiento de cómo esos diccionarios están lematizados y etiquetados. O sea, tú, usuario de a pie, normalmente crear un diccionario de este tipo a pelo es difícil. O sea, pero si tienes cierto conocimiento del campo, hay software de estos que sí que te permiten incorporarlo directamente. Yo te quería preguntar una cosa, y es dentro de de lo que has enseñado del Clarín Web Live Service y demás, si podrías explicar un poco cómo funciona, porque así como es muy potente, resulta poco intuitivo desde el punto de vista del usuario que no conoce muy bien la interfaz. Si podrías hacer un pequeño ejemplo. Bueno, sí, luego tengo algunas preguntas, pero sí. Vale, bueno, lo que quieras, si no, para el final. Sí. Y si alguien tiene algo más que preguntar, que lo pregunte antes, o sea, no... Bueno, te refieres a esto, ¿no? Sí. Sí, pues nada, pues aquí esto puedes utilizarlo de diferentes formas. Antes hemos introducido un texto en inglés, pero a ver si este texto en castellano que lo he descargado, lo puedes poner aquí. Y ya, si es TXT, pues puedes poner PDF, TXT, diferentes formatos. Le das a enseñar las herramientas que hay en Clarín y, por ejemplo, ya nos detecta la lengua, pero aquí podemos utilizar pues todas las lenguas que hay. Luego otra cosa es que Clarín ofrezca herramientas útiles para todas las lenguas. Esto había que ver. Por ejemplo, para el euskera aparece que hay algunas herramientas, pero luego no realmente pues es el Voyant Tools y poco más, ¿vale? Pero aquí tenemos las herramientas, elegimos el lenguaje, ¿vale? Podemos aquí diferentes formatos de diferentes herramientas, tenemos aquí, ¿vale? Pues podéis ver archivos de texto, música, zips, pues es muy completo, Aquí todos los formatos que tiene aquí, ¿vale? Y luego pues nos aparece, nos dice la herramienta web qué hay para la lengua española en este caso,
tokenizadores, lematizadores o lo que sea. Voyant Tools y le damos a clic. Por ejemplo, sé que este funciona bastante bien y ya con otro clic vamos ya directamente, nos hacen análisis. No tenemos ni que cargar el corpus ni nada. Sí, pero por ejemplo, lo que has comentado antes de lo del sentido y demás, ¿entonces solo funcionaba para inglés o...? Lo del sentido es Freelink. Vale. Y este era para el... bueno, podemos mirar, pero ya veis que ya tenemos aquí... Bueno, parece que no lo ha hecho bastante bien. O bueno, no, le está costando tiempo, a ver. Para el inglés... O sea, para el castellano, quieres decir, ¿no? Tenemos al Freelink. La demo aquí, por ejemplo, tenemos que poner un texto en castellano. Y luego cada lengua está desarrollada de diferentes formas. Hay diferentes, no para todas las lenguas estas que aquí aparecen, existen analizadores sintácticos. Bueno, no sé, aquí no sé por qué aparece tan grande. Bueno, voy a copiar un texto. Bueno, decimos que detecte y, por ejemplo, vemos que para el castellano también, por ejemplo, podemos desambiguar el sentido. ¿Vale? Bueno, ya vemos cómo aquí tenemos en análisis los tokens, ¿vale? Tenemos aquí token, un signo de puntuación también que podría ser un token, ¿vale? Se le dice token palabra. Aquí tenemos la información morfosintáctica aquí, desambiguada. Podemos decirle que no nos desambigüe, podemos clicar aquí y decir que no nos desambigüe. Y aquí tenemos ya, por ejemplo, llegarás, ¿vale? Le damos aquí a WordNet. Y tenemos aquí pues el synset de WordNet, ¿vale? Y la pregunta que me han hecho antes de WordNet, de si las ontologías... A ver, ¿dónde está esto? Bueno, yo conozco el nuestro y aquí tenemos, por ejemplo, las ontologías, pues por ejemplo, casa, buscamos en castellano, nombre, podemos dar otras lenguas también. Vale, y aquí tenemos el synset. Cuando sabemos qué es el synset o cuál es el significado de esta palabra, aquí tenemos todo desambiguado, es decir, para casa, en español, todas las acepciones que hay. Y tenemos aquí pues la ontología, ¿vale? Pues la ontología sumo. ¿Vale? Y aquí aparece toda la ontología y las categorías que hay, ¿vale? Y donde aparece pues esta palabra. Vale, entonces si sabemos el synset, podemos hacer ontología y podemos ponerlo en esto. Podemos ponerlo ya directamente en la ontología. ¿Y eso funciona solo con Freelink o también con vuestro IXA? No, con ContaWords y con Freelink solo es una herramienta muy básica, muy básica, solo para el análisis morfosintáctico. Es decir, solo utilizamos palabras y secuencias de palabras. Pero se podría hacer estas cuestiones, para el euskera un poco más difícil, por ejemplo, pero se podrían hacer todas estas cuestiones. Lo que nos pasa es que
como no sabemos cuál es el tema de investigación que realmente interesa o que realmente la gente quiere colaborar, pues que no ofrecemos esta herramienta. Pero si hay un grupo de investigación, por ejemplo, que está interesado en esto y que quiere evaluar, tiene corpus y va a hacer un trabajo muy potente en evaluar ese corpus y en anotar ese corpus y tal, pues podíamos ofrecer esto o podíamos investigar o ofrecer esto. El problema realmente es que aquí hay dos mundos, ¿no? Tenemos el mundo del procesamiento del lenguaje natural, que hemos desarrollado o que estamos desarrollando herramientas, sobre todo pues herramientas parecidas a lo que está haciendo, por ejemplo, el Neural Networks. Ahora está muy de moda y todo el mundo queremos hacer algo con Neural Networks, ¿no? Entonces, hay modas y entonces hacemos aplicaciones. Y hay estas herramientas que hacemos en procesamiento del lenguaje natural, estamos desarrollando mucho, pero nos falta, por ejemplo, saber a la sociedad o a otra gente que no utiliza herramientas de procesamiento del lenguaje natural, qué herramientas realmente necesita. ¿Qué herramientas en su día a día son interesantes, ¿vale? Y para eso, para saber eso, está la última parte de la presentación. Y ya con esto termino. Es el análisis de las necesidades. Aquí voy a hacer unas preguntas, pero luego tenéis un Google Forms que podéis rellenar si queréis, y si queréis colaborar, pues podéis rellenar y decir cuál es vuestra necesidad y os analizaremos o estudiaremos si esta colaboración es posible o es fácil o es difícil, si hace falta financiación o lo que sea. Entonces, las preguntas es: ¿qué es lo que habéis hecho o queréis hacer? Y si se hubiera hecho esta cuestión con un corpus o con una herramienta automática, ¿tendría algún valor añadido? ¿Tenéis algún corpus para hacer un estudio posterior y os comprometéis a evaluarlo, las herramientas y el corpus, que esto es lo que más cuesta? Y os hacemos una invitación abierta a utilizar los servicios del Spanish Clarín K Center, y si queréis, pues bueno, podemos colaborar, teniendo en cuenta siempre que las herramientas que nosotros y nosotras podemos ofrecer es dependiendo del tipo de colaboración que hagáis con nosotros. Por ejemplo, si los investigadores queréis unos recursos o unas herramientas y podemos colaborar en eso, podemos ofrecer esos recursos para la sociedad. Y decir que todos podéis contribuir, podéis directamente escribirnos a Clarín K Center o directamente rellenar esta encuesta si queréis, y así podemos saber qué necesidades tenéis y si se puede hacer una colaboración. Bueno, por mi parte esto es todo. No sé si tenéis alguna otra pregunta, alguna otra cuestión. La idea clave que sí quería repetir otra vez es que sí hay un salto importante en la sociedad que no utiliza corpus, en la sociedad que no utiliza herramientas para procesar el lenguaje automático, el lenguaje de forma automática. Utilizamos muchas herramientas tecnológicas para comunicarnos o para analizar vídeos o para etiquetar vídeos o para hacer diferentes cosas, pero no utilizamos herramientas de procesamiento del lenguaje natural. Y creemos que esta falta de utilización es porque no hay herramientas fáciles de utilizar, es decir, porque hay que instalarlas o porque se necesita un conocimiento técnico al principio pues importante, y esto es una limitación. Entonces, pues queremos ofrecer primero unas herramientas para que veáis unas herramientas muy fáciles de utilizar, y luego ya, pues viendo las necesidades que hay en el ámbito público y en el ámbito de investigadora, pues podemos ir haciendo herramientas fáciles de utilizar y pues, adaptando las herramientas que tenemos. Sí, yo creo que también hay un tema, y es que la potencialidad que tiene esto no se traduce
en cómo se puede aplicar esto al mundo real para el usuario de a pie. Me explico. Es decir, todo lo que estás contando de desambiguación, creación de ontologías, bla, bla, estupendo, porque nosotros ya estamos en un punto en el que entendemos de lo que estás hablando. Pero, bueno, pues quizás para un ministerio, para alguien que tiene un montón de documentos, o sea, el problema es que yo creo que hay un desconocimiento de hasta dónde se puede llegar a gestionar esa información. Es decir, o sea, bueno, pues esto quizás habría que traducirlo 2 niveles más abajo, olvidándose ya un poco de todas las capas técnicas para, bueno, pues decir estos documentos se pueden clasificar automáticamente, se pueden redirigir automáticamente los correos electrónicos, se puede asociar un documento con otro que está en otro formato o con una información de las redes sociales. Es decir, quizás la brecha digital en ese sentido es ver cómo se descienden a aplicaciones reales de a pie de temas de NLP, porque estas herramientas que has mostrado, aunque sean sencillas de utilizar, ya implican, bueno, pues irse a interpretar después un análisis de textos, de frecuencias de palabras que están en un Excel. Pero quizás falta esa interfaz intermedia entre, bueno, pues no quiero ver todo esto, pero como usuario cotidiano quiero automatizar los procesos sin saber lo que hay debajo. Entonces, quizás el reto está ahí, ¿no? En llegar a esa comunidad que quiere automatizar eso, pero no sabe qué se puede llegar a hacer. Entonces, bueno, pues descender a ese nivel, y quizás para esto también las humanidades digitales son una conexión muy buena con la lingüística computacional, porque aquí hay un tema que se ha tratado bastante aquí, se ha mencionado varias veces, y es el tema de las interfaces. Es decir, una de las primeras cosas cuando yo vi Xapires fue como, ¿y esto no tiene una interfaz donde yo pueda tener una ventanita, meter un texto y sacar algo que yo pueda ver? Entonces, bueno, pues quizás este tipo de usabilidad o de, bueno, pues que verdaderamente haya distintos niveles de acceso a esta información es el punto interesante para que la utilización de todos estos recursos se generalice y se vea todo el potencial. Es que el problema hasta ahora era que, por ejemplo, nosotros investigamos, ¿no? Entonces, o los informáticos investigan. Entonces, hacer esta adaptación de nuestras herramientas al público, pues no está en nuestros objetivos. Por ejemplo, hasta hace poco esto ni lo pensábamos. Y ahora, pues, está Clarín, está Daria. Hay diferentes proyectos europeos y parece ser que ahora pues, hay financiación para disminuir esta brecha digital. Porque entonces, las Digital Humanities están justo en este punto intermedio en el que, bueno, pues es el lugar de conexión. Eso es, pero hasta ahora nosotros ni nos planteábamos, por ejemplo, hacer una herramienta como Analitza. O sea, ¿para qué queremos una herramienta? Para nosotros es un poco esta labor que estamos haciendo, por ejemplo, esta charla, o ir a donde un grupo a presentar Analitza a un grupo de investigación, periodistas, por ejemplo. Hemos ido a donde periodistas o a gente que está estudiando literatura, está haciendo análisis de literatura. Estamos haciendo reuniones, pues un poco para vender y para ver. Esto se puede hacer con corpus más grandes, ¿qué te puede interesar? Pero no estamos recibiendo mucho feedback. O sea, no hay luego una colaboración bastante... Hasta ofreciendo, ¿no? Te puedes hacer una herramienta a medida, ¿no? Y tal, y es un poco diferente. Porque dice, no, es que yo analizo cuando voy a casa, pongo en un papel, pues hago unas tablas en papel y pongo, pues, por ejemplo, el temas de género, pues... en esta tertulia cuántas mujeres aparecen y cuántos hombres aparecen, y ya con esto es suficiente. Llega el fin de mes, cojo el papel, hago un artículo o pongo en Twitter y tal, y ya tengo mis datos o genero el debate que quiero generar, ¿no? Entonces, este es difícil, hacer ver que los corpus, que trabajar con corpus puede dar más valor a tu investigación, es un poco, de momento nos está costando. Pero a nosotros tampoco nos interesaba esto, hasta hace poco. No nos interesaba. Por ejemplo, si tú vas a donde una herramienta que es muy buena y te dice que hace 5 años ya es una herramienta vieja. Con esto de la lingüística computacional, ya 5 años, ya una herramienta que funcionaba de maravilla, a lo largo de 5 o 7 años ya es que no funciona. Y es una herramienta muy buena, por ejemplo, pero no funciona. Y le pides a la persona que ha desarrollado esta herramienta que la desarrolló un demo porque tuvo una generosidad enorme en ese momento y no te la mantiene. Es decir, no te hace una actualización de su herramienta. Entonces, hasta este momento, esto es yo creo que es lo que estaba pasando. Entonces, hasta este momento, pues no... Yo creo que el cambio de paradigma que he presentado en mi charla es esto, ¿no? Que estamos dispuestos, de momento, a adaptar nuestras herramientas, si hay gente con corpus y con
y que luego quiera verificar, evaluar, pasar tiempo analizando la salida de estas herramientas. Es que esto también es una cuestión de tiempo, porque al final, bueno, pues también podemos ver el boom que las humanidades digitales han pegado en España en estos 3 últimos años, también ha hecho que esta forma de pensar pues sea gradualmente distinta, que evidentemente no es un proceso que sea de un día para otro, pero el interés en este tipo de cosas es gradual y vamos, yo la sensación que tengo es que es una cuestión de tiempo, pero bueno, pues vamos en aumento, así que seguid desarrollando interfaces bonitas y utilizables porque ese es el futuro para los de a pie. Gracias. Muy bien, pues ¿hay alguna pregunta más, alguna inquietud, alguna cuestión? Bueno, ya estamos todos con una cara de cansancio tremenda, así que agradecer a Miquel el haber venido aquí y habernos contado todo lo que han hecho y hemos hecho con el Clarinca Center y reiterar que bueno, pues estamos a vuestra disposición para experimentar, o sea, y para poder enriquecer todo esto que al final no deja de ser un servicio a la comunidad hispanohablante y a la comunidad de Digital Humanities. Así que, bueno, pues sin más, nos despedimos hasta mañana y cualquier cuestión que tengáis, pues estamos a vuestra disposición en los foros y en la plataforma. Muchas gracias.